Bueno, en este apartado 5.5, que es el último del bloque 5, vamos a estudiar cómo acaba la Guerra Fría, porque uno de los dos gigantes que se enfrentaban en dicha Guerra Fría cae, derrumbado, que es la URSS, y por lo tanto, evidentemente, esto hace que caiga la guerra, que acabe la Guerra Fría. Vamos a estudiar cómo se derrumba la URSS, ¿vale? Y con ella el comunismo en la antigua URSS y en Europa Oriental. Bueno, lo que está claro es cuándo cae la URSS. Hay dos fechas y cualquiera de las dos son válidas. Por un lado, la caída del muro de Berlín en el 89 y por otro lado, la disolución de la URSS en 1991. Al caer uno de los dos gigantes, volvemos a explicarlo, la Guerra Fría pues desaparece y queda como dueño del mundo solo uno de los dos gigantes, el que ha sobrevivido, Estados Unidos. Bueno, vamos a estudiar la caída de la URSS y concretamente la perestroika, que sería una reforma política llevada a cabo por Mikhail Gorbachev cuando toma el poder en 1985 después de que se establezca una gerontocracia. ¿Esto qué es? Pues que después del último líder que hemos estudiado, pues aparecen una serie de líderes que serán bastante mayores. Es decir, después de Brezhnev, en 1982, le suceden una serie de líderes hasta que en el 85 le sucede Gorbachev y lleva a cabo la perestroika o reforma política. ¿Por qué se produce en ese momento, en el 85, el paso a Gorbachev y a la reforma política o perestroika? Pues porque ideológicamente la URSS estaba en crisis, sobre todo ideológicamente, pero también, como veremos, política, económica, socialmente. Bueno, lo primero que hay que decir es que cómo se encuentra la URSS en 1985 Gorbachev como presidente. Bueno, pues lo primero es que a nivel internacional lo tiene en contra porque a pesar de que había estado reinando desde el 75 dentro de la Guerra Fría la URSS, porque Estados Unidos había atravesado una crisis, había perdido la guerra de Vietnam, pues la opinión pública está en contra del totalitarismo o dictadura comunista que hay en la URSS y además en el 79 recordemos que invaden Afganistán y esto también le pone la opinión pública en contra. A nivel económico, la URSS que se encuentra Gorbachev pues es en una situación de crisis total, porque tecnológicamente no se desarrolla, porque además ni siquiera se autoabastece de cereal y tiene que importarlo incluso de su gran enemigo, Estados Unidos, y porque sigue invirtiendo una gran cantidad de dinero en desarrollo armamentístico o espacial. Por lo tanto, la crisis económica es importante y entonces hay que sumarle la crisis ideológica y política y social. Bueno, está claro que no se ponen de acuerdo quién va a gobernar y al final en el 85 gobierna Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Entonces, recordemos que lo que quería en esa perestroika, en esa reforma, quería democratizar un poco la URSS. Lo que pasa es que se le escapa de las manos y acaba pues creándose una revolución contracomunista y el establecimiento de un sistema democrático. Muy bien. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, a nivel social, la URSS evidentemente está desmoronada, desanimada, y entonces, bueno, por eso le apoyan en esa reforma. Además de la reforma política y económica que luego veremos que supone la perestroika, también se introduce un nuevo concepto por Gorbachev que se llama glasnost. Y la glasnost es la transparencia informativa, es decir, acabar con todo lo que significaría la comunicación dirigida por el partido, por el PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y acabar con la corrupción. En principio, Gorbachev lo que va a hacer va a ser darle más poder a los soviets, que desde la Revolución Rusa no habían tenido ningún poder. Y entonces, ante esta reforma llevada a cabo, o perestroika, llevada a cabo por Gorbachev en favor de una cierta transparencia y democratización, el partido, el PQS, da un golpe de Estado. Entonces, incluso retiene a Gorbachev en su residencia y al final, bueno, pues es liberado y el golpe de Estado fracasa para mantener el comunismo. Y entonces es cuando realmente, pocos días después, la URSS se disuelve y es sustituida por la CEI o pues una comunidad de estados independientes que la forman la mayoría de las repúblicas soviéticas, a excepción de Georgia y de los tres países, de las tres repúblicas exsoviéticas, que serían las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania.
Hoy en día continúa funcionando esta Comunidad de Estados Independientes, o CEI. Vale. Entonces, evidentemente, se trata ya ha caído políticamente la URSS y se trata evidentemente de establecer un cambio económico, pasar de la economía comunista a la economía capitalista. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy rápido. Acordaros que la economía está en crisis y entonces evidentemente se produce lo que no toca, ¿vale? Y además los precios no son libres, sino que están fijados por el Estado. Esto crea un gran desabastecimiento de la población porque compran los productos baratos fijados por el Estado, los más pudientes, y a las clases populares pues prácticamente no les llega. Además, las empresas eh, hinchan los pedidos. Bueno, por tanto, Gorbachev ya realizará una serie de medidas para desmantelar el Estado, la economía comunista. Tratará de fomentar que los precios estén fijados por el mercado y que los trabajadores tengan algún incentivo para producir más. Entonces, ¿qué hará? Pues como casi todas las propiedades y empresas son del Estado, pues intentará privatizarlas. Además, como el Estado subvencionaba las empresas, intentará evidentemente, bueno, pues que se liberalicen y que no reciban subvenciones del Estado. Tratará de reducir el déficit del Estado, eliminando las ayudas a sus socios comunistas del exterior, por ejemplo a Cuba. Liberaliza los precios, ya no están fijados por el Estado, e intenta convertir el rublo a otras monedas para potenciar el comercio exterior.